Hola a todos y todas, bienvenidos al cuarto capítulo de este podcast de mitología nórdica. Hoy día les voy a comentar sobre la guerra de los Aesir versus los Vanir. Si recordamos un poquito, los Aesir son los dioses que nosotros conocemos que viven en Asgard, como Odín, Frigga, Tyr, Thor, etc. Y los Vanir son los dioses que están más comunicados con la naturaleza, el amor. No son dioses en sí guerreros y los podemos encontrar en Vanaheim, ¿sí? Ejemplo de ellos son Jord, Freyr, Freya, Nertus o también conocida como Jord, sin N, masculino es N, femenino es sin N. Tiene otros nombres también Nertus y otros dioses Vanir que son menos conocidos, como unas que les voy a hablar en el capítulo de hoy. Me guié bastante en lo que son las Edas, tanto la mayor como la menor, para poder crear este capítulo, así que les voy a comentar un poquito sobre este mito nórdico. En el Voluspa, que también se conoce como la visión de la divina, que lo encontramos como el primer texto de la Edad Mayor, podemos encontrar alusión al enfrentamiento de los Aesir versus los Vanir. Además, también podemos encontrar más información de esta guerra en la Edad Menor, en bastantes escritos de la Edad Menor. Lo interesante de este mito en general es que encontramos información bien saltada, ya lo encontramos en diferentes textos dentro de las Edas. Así que traté de juntarlo todo para crearles el día de hoy y tratar de explicarles este mito. Fue la primera guerra que se tiene conocimiento en el mundo, ya en el mundo nórdico. Y para adentrarnos un poco en eso, tenemos que considerar que en ese momento Odín aún conservaba sus dos ojos, es decir, aún no bebía de la fuente de Mimir, que es la fuente de la sabiduría, ¿ya? Por lo que no conocía mucho la magia del Vanir. En un cierto momento, en algunos textos nos indican que en Jotunheim los gigantes de hielo habían aprendido a cambiar formas y a engañar usando una magia que no era del conocimiento de los Aesir, es decir, de los dioses que vivían en Asgard. ¿Ya? Sabían que era una especie de magia de fuerza, de poder, si lo queremos decir así, pero Odín no sabía de qué se trataba. Un día llegó a Asgard una diosa Vanir llamada Gulbay. Esta diosa poseía la magia Seid, ya una magia bien poderosa que está en posesión y es característica de las diosas Vanir, ¿ya? Se cree que es un tipo de magia que solo se hereda las mujeres, ya por eso digo diosas Vanir. Gulbay sembró discordia entre las personas que vivían en Asgard. Hechizó hombres y mujeres, puso hombres en contra de otros, borró memoria de mujeres de tal manera de que ciertos hombres estuvieran con ella y no con su prometido, por así decir. Y esto generó discordia, generó mucha riña y fue tanto que corrió sangre entre las personas que vivían en Asgard, entre los asgardianos. Dada la situación, Odín llevó a un juicio a Gulbay, de la cual se encontró culpable obviamente de manejar o de hechizar o de mover o cambiar las mentes de las personas, y se encontró culpable de esto. Gulbay, bajo diversas circunstancias, finalmente fue quemada 3 veces y revivió 3 veces también. En un principio, una de estas personas que había sido o que le habían quitado su prometida debido a la magia de Gulbay, la mató en pleno juicio
los dioses la tomaron, la cremaron, ¿verdad? Como era según la mitología nórdica, que era el ritual de muerte, ¿verdad? Y Gullveig apareció nuevamente viva, ¿ya? Siguió generando discordia, finalmente fue, como les digo, quemada 3 veces. Las 3 veces se revivió, revivió ella, según los relatos, ella sigue viva hasta mucho después, ¿sí? Y en algunos textos, como les decía recién, mencionan que Gullveig fue encerrada de alguna manera para evitar que siguiera haciendo daño, como que Odín la desterró. No queda muy claro dónde la desterró. Sí hay otro mito mucho más adelante, ya cuando Loki es desterrado de Asgard, que vuelve a aparecer Gullveig en alguno de estos mitos. Así que lo vamos a dejar ahí. No olvidemos su nombre y no olvidemos que es una diosa Vanir que tenía mucha magia Seid en su poder, para que lo tengamos presente, ¿sí? Y en otros libros dice que de alguna forma finalmente fue asesinada, pero como les digo hay otros mitos que más adelante vuelven a nombrarla, así que quedemos con la idea de que Gullveig es una bruja, que también en los textos antiguos tienen una palabra específica que se cree que significa bruja, bastante poderosa, ¿ya? Lo importante sí aquí es que todos estos actos de violencia de los Aesir contra esta diosa Vanir conllevaron a que los dioses Vanir buscaran venganza. Es decir, lo que ellos consideraban que era correcto era que Odín se comunicara con Njord y les mencionara que había una diosa Vanir generando conflicto y que sus pares vieran cuál era la condena hacia esta discordia que estaba sembrando una diosa Vanir, es decir, uno de los suyos, en Asgard. Como esto no ocurrió, sino que los asgardianos tomaron justicia por su propia mano, los Vanir fueron y buscaron venganza. Los Vanir invadieron Asgard usando todos sus poderes naturales contra los dioses Aesir, que son los dioses más que nada de guerra, estrategia, ¿cierto? Son bastante poderosos, pero poderosos en el ámbito físico, ¿ya? Los Vanir son poderosos en el ámbito más natural, eh, por ejemplo, del agua. No tenemos que considerar que Njord es el dios de las aguas costeras, Freya es la diosa del amor, ¿cierto? Freyr es el dios del sol luminoso, los días de verano, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces son como dioses más naturales. Y los Vanir finalmente ganaron la guerra, pero en conversaciones, ¿cierto?, entre los muertos que habían habido por parte de los Vanir y los muertos que habían visto por parte de los asgardianos en general, toda esta discordia que se había generado entre estas dos poblaciones de dioses, llegaron a un acuerdo de paz. Y una manera de mantener esa paz fue intercambiando rehenes, es decir, algunos Vanir se fueron a Asgard y otros, unos asgardianos o unos Aesir, unos dioses Aesir, fueron hacia Vanaheim, ya como para mantener rehenes en ambos mundos, en ambos grupos, en ambos grupos de dioses, ¿cierto? De tal manera de que se asegurara una paz duradera, ¿ya? Durante este acuerdo de paz, tanto los dioses Vanir como los dioses Aesir, algo un poquito asquerosito, pero escupieron dentro de un recipiente. Era algo súper normal en los pueblos nórdicos en la antigüedad, en donde para cerrar un trato, ¿cierto?, se escupía en una especie de tinaja o recipiente. Y esta saliva de todos los dioses, tanto los Vanir como los Aesir, era tan significativa que decidieron no derramarla, porque dentro de un ritual de paz o de un ritual de ponerse de acuerdo con algo, esto se derramaba en la naturaleza. Sin embargo, ellos decidieron no derramarla porque era muy significativo en cuanto a llegar a este acuerdo de paz. Y con esa saliva crearon a un hombre, que es Basir. Más adelante les voy a comentar más de este dios porque es clave en la creación de la hidromiel. Ya ahora quedémonos en que Basir fue creado de la saliva de los dioses.
ya algo ahí un poquito asquerosillo, pero así es. Antes que se me olvide, les quería comentar que en la web se puede encontrar que, o se menciona que Gulbake es Freya. Ya encontré por ahí algo así en la web. Les quería aclarar que no es así. Ya son dos diosas completamente diferentes. Gulbake es otra diosa, es una bruja muy poderosa, pero en definitiva no es Freya. ¿Ya? Volviendo un poco al tema de los rehenes, los dioses Vanir que se fueron como rehenes a Asgard fue Njord, ya, que es, como le había mencionado hace muy poquito, el dios de las costas, de hecho, dios también de los pescadores, de todo lo que tenga que ver con el mar costero, ya. Y sus hijos Freyr y Freya, ya. Ellos tres se fueron a Asgard como rehenes, mientras que los dioses que fueron a Vanheim como rehenes fueron el dios Mimir, que en algunos textos lo mencionan como que fuese un gigante, que podría ser, no lo sabemos, uno de los gigantes que quedó luego de la muerte de Ymir. Sin embargo, siempre se quedó junto con los Aesir, ¿ya? Y el dios Vili, que es hermano de Odín, ¿ya? Ellos dos se fueron a Vanaheim. En cuanto a los dioses Vanir que se quedaron en Asgard, Freyr fue nombrado dios de los elfos, mientras que Freya finalmente introdujo la magia Seid a Asgard. Se enseñó la magia Seid también a algunos dioses y lo introdujo de una manera, cierto, mucho más sabia y no tan problemática como había sido el paso de la magia Seid por culpa de Gulbake, ¿ya? Además, no debemos olvidar que a Freya se le dio uno de los palacios más hermosos en Asgard y la potestad de quedarse con la mitad de los guerreros muertos en batalla, entre otras cosas que vamos a ver quizá en otro capítulo del podcast o bien en mi Instagram, que ahí les voy a dar un poquito de novedades de acuerdo a eso. Estoy trabajando en qué información subir al Instagram, ¿ya? En cuanto a los dioses a decir que fueron a Vanaheim, Vili, como era hermano de Odín, fue nombrado inmediatamente jefe, puesto que antes ocupaba Njord, y como Njord se fue de rehén a Asgard, necesitaban un nuevo jefe, y fue nombrado Vili. Y Mimir, el dios Mimir, lo asistía y lo aconsejaba. Mimir era bastante sabio, ¿ya? Los Vanir no confiaron en este intercambio, ya que Vili no siempre era un buen jefe. De hecho, cuando Mimir no estaba presente, Vili no trataba de no comprometerse con muchas soluciones. Y esto molestó a los Vanir y decapitaron a Mimir y su cabeza fue enviada a Odín, ¿ya? Odín tenía un cariño muy especial a Mimir. Mimir era bastante sabio, era muy buen consejero y por lo mismo Odín embalsamó y recitó algunos encantamientos a la cabeza de Mimir de tal manera de darle el poder de hablar y poder aconsejar. Ahora bien, no queda del todo claro dónde se encuentra la fuente de Mimir. ¿Por qué lo menciono ahora? Porque como Mimir fue asesinado por los Vanir, se dice en algunos textos que esta fuente podría encontrarse en el inframundo, es decir, cerca de Helheim, o bien entre las raíces de Yggdrasil. En otros textos mencionan que la fuente de Mimir podría estar cerca de Asgard o en el centro de Yggdrasil, muy cerca de Midgard. Entonces, lo menciono ahora como para tener en claro que, como Mimir fue asesinado, posiblemente la fuente de Mimir se encuentre entre las raíces del Yggdrasil, ¿sí? Eso les quería comentar el día de hoy en cuanto al mito de la guerra de los Aesir contra los Vanir. En el próximo capítulo les voy a mencionar sobre cómo Odín perdió su ojo, ya que como vimos en este capítulo y lo mencioné, en la guerra de los Aesir con los Vanir, Odín todavía conservaba sus dos ojos, ¿ya? Les voy a comentar de cómo Odín perdió su ojo y además en el próximo capítulo voy a hacer como un 2x1,
Además de este mito, también les voy a comentar sobre la construcción del muro de Asgard, que no son mitos tan largos, por lo tanto los puedo juntar en 2 capítulos. Si se han dado cuenta, los capítulos lo he ido disminuyendo en el tiempo de duración, de tal manera de que puedan escucharlo y no aburrirse en el intento. Y otra cosa importante, yo había pensado en hacer un capítulo especial para nombrar a los dioses. Sin embargo, como son bastantes dioses y hay algunos que tienen mucha información y otras muy poca información, voy a ir subiendo esto a mi Instagram, ¿ya? Yo creo que voy a partir mañana con el primer dios. Como ustedes podrán dilucidar, el primer dios es el centro de los dioses, es decir, voy a partir con Odín y luego voy a ir nombrando a los demás dioses que viven o habitan en Asgard y algunos que no habitan en Asgard, pero que también son importantes, ¿ya? Espero que les haya gustado el mito del día de hoy. Como les dije, traté de, de juntar mucha información que está bastante dispersa en las edas y espero que este esfuerzo haya sido de su agrado. Nos vemos en una semana más, como siempre. No nos vemos, nos escuchamos en una semana más en el próximo capítulo del podcast de mitología nórdica.